Mikhail es un tipo corriente, sencillo, tranquilo, sin aventuras especiales. Ya tiene más de 30 años, y todo tipo de fiestas y salidas no le parecen tan interesantes como antes. Incluso al contrario, durante varios años solía evitar este tipo de eventos, porque no buscaba sacudidas de adrenalina, y más a menudo solo quería tranquilidad. Pero entonces le llamaron a una fiesta. Y no solo le llamaron, sino que lo hicieron viejos amigos, aquellos a los que hacía mucho tiempo que no veía, aquellos con los que había vivido su juventud y con los que solía ir a los mismos bares y cafés. Mikhail les hizo un largo gesto con la mano. «¿Qué me he olvidado ahí?», pensó, y con toda seriedad iba a responder con una negativa. Pero los amigos no se quedaron atrás, le rogaron, le dijeron, «Sí, es solo una reunión, recordaremos cómo era, charlaremos». Y él aceptó. Al fin y al cabo, a Mikhail no se le arrastraba a menudo después del trabajo, ni los bares ruidosos ni las discotecas le atraían, ya se le había pasado. Mientras hacía las maletas, le venían pensamientos a la cabeza, ¿qué habrán encontrado allí? ¿No hay más diversión en el mundo? Mikhail sonrió, recordando cómo habían cambiado las cosas en los últimos 10 años. Antes, las fiestas eran algo salvaje, exótico, toda la vida parecía una larga e interminable fiesta. Pero ahora incluso sentarse en un bar es un acontecimiento, y en una escala casi de descubrimiento personal del año. Así que llega a la fiesta y es recibido por una atmósfera que solía ser la suya. Mira a su alrededor, caras conocidas, sonrisas familiares. En algún lugar suena música, alguien ya está charlando alegremente, alguien está bailando. Todo sigue como siempre. Mikhail se ríe un poco para sus adentros, parece que no ha cambiado gran cosa. Pasa un rato y Mikhail se da cuenta de que, a pesar del ambiente, sigue estando fuera de este mundo. Ve a sus amigos intentando encontrar algunos temas comunes, como si estuvieran llenando el vacío, arrastrado durante todos estos años, cuando todo el mundo se fue a otra parte. Algunos se quejan del trabajo, otros comparten los últimos logros. Todavía hay una sombra de juventud en su... Hola, estás en un canal con historias de autores. Para apoyar al autor suscríbete y pon un like, gracias. Sus rostros, pero hay cansancio en sus ojos, como si la vida los hubiera desgastado un poco, como piedras curtidas en la orilla. Pero aquí apareció Alexei, un viejo amigo, con el que Mikhail no se había comunicado, probablemente, desde hacía 2 o 3 años. Alexei era del tipo que podría llamarse hombre de éxito, quería ser el primero en todas partes, siempre esforzándose por salir adelante, sobre todo en lo que se refería a carrera, dinero y estatus. Mikhail se había dado cuenta de ello y alguna vez incluso le había envidiado. Pero ahora lo miraba con cierta sorpresa. Alexei estaba claramente relajado, charlando con alguna cara nueva, contando historias. Al menos, desde fuera parecía que estaba completamente contento con la vida. Mikhail se sintió un poco extraño porque Alexei se le había acercado, pero luego se dio cuenta de que tal vez solo estaba siendo nostálgico. Intercambiaron unas palabras, Alexei empezó a contar sus últimos planes y Mikhail asintió, sin entrar en detalles. Para él, esos éxitos y victorias en su carrera ya no sonaban tan importantes como antes. Mikhail estaba sentado con un vaso, contemplando pensativo aquella fiesta antigua y algo descolorida, cuando notó algo curioso con el rabillo del ojo. Alexei, su viejo amigo que había sido el centro de atención desde el principio, estaba apoyado de forma extraña contra la pared y miraba a su alrededor, como si comprobara si alguien le observaba. Michael pensó que se trataba de un comportamiento extraño para un hombre que siempre había sido el alma de la empresa y que, en general, solía intentar estar a la vista de todos los que le rodeaban. Al cabo de un minuto se hizo evidente que Alexei se había trasladado a una parte más oscura de la sala por algún motivo. Junto a él había una chica, y estaba claro que no era su amiga, con la que había venido a la fiesta. Mikhail la reconoció enseguida, era una morena espectacular, segura de sí misma y que claramente sabía cómo llamar la atención. La había visto antes en la empresa, pero nunca había hablado con ella. Y entonces, como si se tratara de un escenario tácito,
la chica se inclinó ligeramente hacia Alexei, le susurró algo al oído y juntos se dirigieron hacia la puerta que daba a la terraza. Mijaíl los siguió con la mirada, sintiendo una ligera sorpresa y curiosidad interior. Nunca había imaginado que vería a Alexei en semejante situación. Por otra parte, no sabía mucho de la vida personal de su amigo. ¿Quizás se trataba de otro compañero suyo? Pero se le metió en la cabeza la idea de que no se trataba de un caso cualquiera. Mikhail trató de distraerse, pero sus pensamientos volvían insistentemente a la escena que acababa de presenciar. Me pregunto qué clase de trucos son estos. Pensó. Si se trata de un encuentro inocente, ¿por qué estaba tan al acecho? A medida que afloraban estos pensamientos, era cada vez más consciente de que su mirada era atraída como un imán hacia la terraza donde Alexei y la chica se habían escondido. Mira, no es asunto tuyo, se reprendió mentalmente Mikhail. Pero la curiosidad seguía royéndole como una astilla persistente. Todo parecía demasiado ambiguo como para ignorarlo sin más. Por la mente corrían recuerdos de los días en que Alexei había hablado con entusiasmo de lo mucho que quería a su novia. Siempre había parecido tan estable, tan seguro de sí mismo que Mikhail incluso se había sentido un poco celoso de su confianza. Y ahora verlo irse con otra mujer no encajaba con la imagen de un amigo ideal y un compañero de confianza. Mikhail intentó de nuevo alejar estos pensamientos y volver a la conversación con sus amigos, pero su atención se desvió en cuanto captó las sombras que se movían en la terraza. Su amigo se estaba comportando de una manera especial, demasiado cauteloso, demasiado reservado. Bueno, pensó Mikhail, tal vez detrás de esa sonrisa y esa ostentosa confianza haya también algo que no todo el mundo es capaz de ver. Unos minutos después, Alexei y la chica volvieron a entrar en la habitación. Tenían una extraña expresión en el rostro, ligeramente avergonzados, pero satisfechos. Alexei intentó de nuevo parecer despreocupado, como si no hubiera pasado nada, pero su sonrisa estaba un poco más tensa que de costumbre. Mikhail lo notó y sintió que ahora le resultaba más difícil mantenerse al margen. No era su estilo interferir, pero por mucho que lo intentara, no podía deshacerse de la extraña premonición. Vale, quizás solo sea un tonto accidente, se tranquilizó Mikhail. Intentó convencerse de que todo lo que estaba ocurriendo no era más que su rica imaginación. ¿Y si Alexei solo estaba socializando con gente nueva? Al fin y al cabo, no es tan extraño, están en una fiesta. Pero aún así, la extraña sensación crecía como una bola de nieve, y Mikhail no podía deshacerse de la sensación de que había presenciado algo importante, aunque pudiera haber sido un accidente. Intentaba no mirarlos, pero cada vez que Alexei o la chica aparecían en su campo de visión, seguía involuntariamente sus gestos y miradas. Observando a Alexei, Mikhail pensó de repente, ¿y si aquí hay algo que no está bien, como me parece a mí? De repente todo esto no es más que un intento de ocultar alguna nimiedad, que en realidad es insignificante. Pero en el fondo de su mente no pudo evitar pensar que ambos parecían demasiado antinaturales. Al cabo de un rato, Mikhail decidió dejar pasar la situación y dejar de analizar. No es asunto tuyo, no te metas, se reprendió una vez más. Pero le entró la sensación de que aquella extraña escena entre Alexei y la misteriosa morena no era casual. Mikhail continuó un poco apartado, intentando distraerse de las conversaciones con los demás invitados, pero la escena de Alexei y la desconocida no dejaba de rondarle por la cabeza. Habían vuelto a la fiesta como si no hubiera pasado nada, pero todo parecía extraño y antinatural, sonrisas demasiado exuberantes, como si alguien les hubiera pillado en algo y estuvieran intentando ocultarlo. Mikhail volvió a decirse que no era asunto suyo e intentó calmarse, pero su curiosidad no le dejaba en paz. En un momento dado pensó que habían vuelto a salir a la terraza. Mikhail sintió una sacudida de curiosidad que le hizo alejarse de la multitud. Se dirigió lentamente hacia la salida trasera, asegurándose de que nadie le prestaba mucha atención. Una duda le asaltó, ¿por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué no podía olvidarlo como un detalle innecesario? Sin embargo, algo le hizo seguir adelante.
Salió a la terraza, pero no vio a nadie. Al principio se sintió aliviado, pensando que todo eran imaginaciones suyas, pero de repente notó movimiento al final del pasillo que conducía a una pequeña y silenciosa escalera que podría haber llevado al desván o a la salida de emergencia. Se quedó inmóvil. Se sintió incómodo, pero siguió adelante. Una vez en la escalera, todo sucedió tan deprisa que apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que pasaba. Alexei estaba de pie, casi oculto por las sombras, y sus labios estaban apretados contra los de la misma chica. Mijail vio cómo se abrazaban, cómo la mano de ella rozaba ligeramente el hombro de él, y Alexei parecía completamente absorto en el momento. No se trataba de un simple encuentro entre amigos. Era un beso lleno de pasión y ternura, demasiado personal para ser un simple encuentro, demasiado íntimo para ser un accidente. Mijail se quedó helado, incapaz de creer lo que veía. Sintió una conmoción momentánea, frente a él había personas que conocía, al menos eso le parecía. Alexei, un hombre que siempre había dado la impresión de ser un tipo de fiar, ahora parecía completamente distinto. Mijail no sabía qué hacer, darse la vuelta e irse, fingir que no había visto nada o acercarse y fingir que estaba aquí por casualidad. Pero por mucho que lo intentara, sus ojos estaban fijos en aquella escena, que le conmovía hasta la médula. Por un momento, Alexei se fijó en él. Se congeló, apartándose de la chica, y sus miradas se encontraron. El rostro de Alexei reflejó sorpresa al principio, y luego intentó esbozar una sonrisa de disculpa. Parecía estar a punto de decir algo, pero acabó encogiéndose de hombros, como excusándose por la escena. La chica también se dio la vuelta, su cara brilló de vergüenza y apartó la mirada. Mijail no sabía qué decir. No quería ser parte de esta situación, pero parecía que ahora estaba siendo absorbido por esta vorágine. Alexei sonrió débilmente, como si toda la situación no importara, como si simplemente hubiera pasado, y, al ver que Mijail seguía inmóvil, se acercó a él. «Escucha, bueno, es como, bueno, pasa, ¿no?», murmuró Alexei con cierta vergüenza y una sonrisa socarrona. Esta frase confundió a Mijail. No sabía cómo reaccionar, había tantas preguntas dando vueltas en su cabeza, y su único deseo era marcharse, no verse envuelto en esto. Pero algo le retenía, una sensación de injusticia e inquietud. «Es solo un accidente, ¿sabes?», continuó Alexei, tratando claramente de encontrar una excusa. «Bueno, ya sabes que en la vida pasan cosas, ¿no? No te preocupes, ¿vale?». Mijail se dio cuenta de que no había sido un accidente. Había algo de falta de sinceridad en todo aquello que le hizo sentirse aún más incómodo. De repente se dio cuenta de que si no decía nada, se convertiría en cómplice, una persona que lo sabía pero que no hizo ni dijo nada. Un sentimiento de culpa afloró en su interior, no sabía por quién se sentía más ofendido, si por él mismo, por la novia de Alexei o por toda la circunstancia. Mijail sintió que necesitaba ordenar sus pensamientos, decidir cómo proceder. Apenas comprendía cómo se había encontrado en el centro de un conflicto interno tan tormentoso. Al volver a la sala con los demás, se sorprendió a sí mismo pensando que ahora, después de lo que había visto, su actitud hacia Alexei nunca volvería a ser la misma. Mijail volvió a la sala, pero se sentía como en otro planeta. La fiesta seguía como siempre, los amigos reían, la gente bailaba, alguien discutía apasionadamente sobre política o recordaba los buenos tiempos, pero todos estos sonidos ahora le parecían lejanos y sordos. Sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que acababa de ver, y no conseguía volver en sí. «Bueno, ¿qué hacemos ahora?», pensó, suspirando pesadamente. ¿Quedarnos callados? O tal vez contárselo todo a la novia de Alexei. Pero al fin y al cabo, son sus asuntos, no los míos. ¿Y quién soy yo para interferir en su relación? Mijail intentó una y otra vez racionalizar la situación. Bueno, todo el mundo comete errores. Quizá fue un accidente, una tentación, una debilidad. ¿Quién sabe si,
De repente, ¿Alexei ama de verdad a su novia y simplemente tropezó, cediendo al momento? A lo mejor le pasa a todo el mundo y no soy yo quien debe juzgarle por ello. Se sorprendió a sí mismo pensando estas cosas y, al mismo tiempo, se sintió como un traidor por el mero hecho de seguir pensando en ello. Pero si no digo nada, ¿no es como si aprobara lo que hizo? ¿No sería yo mismo cómplice? Se dio cuenta de que la verdad podía doler, pero una mentira, o incluso el silencio, también podían causar más problemas. ¿Y si Alexei realmente no quiere a su novia y solo la engaña a sus espaldas? ¿No tiene ella derecho a saberlo? Reflexionó Mijaíl, pero le invadió la confusión. Interferir significaba una ruptura entre ellos, y tal vez para él, Mikhail, significaría el fin de su amistad. Menuda situación. Habría sido más fácil darse cuenta si hubiera sido otra persona, no un amigo, no un conocido. Pero cuanto más intentaba convencerse de que no era asunto suyo, más sentía que el silencio solo le complicaría más las cosas. Michael no estaba preparado para asumir el papel de juez moral, pero menos aún quería seguir siendo un hombre que fingía no haber visto nada. Y en ese momento se dio cuenta de que tendría que tomar una decisión, por difícil que fuera la situación. Mikhail se quedó de pie en el borde de la habitación, mientras seguía digiriendo mentalmente lo que había visto. Esperaba que la velada transcurriera tranquilamente y sin más encuentros incómodos. Pero entonces se le acercó ella, la novia de Alexei. Tenía un rostro amable y abierto, y parecía tan feliz como todos los demás en la fiesta, sin saber que Mijaíl había sido testigo de su posible traición. «Oh, Mikhail, qué alegría verte». Ella sonrió y lo abrazó ligeramente, lo que hizo que Mikhail se sintiera incómodo. «Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?» «Sí, mucho tiempo», respondió Mijaíl, sonriendo con dificultad. Intentaba desesperadamente ocultar su tensión interior, para que no se notara que algo iba mal. «¿Sabes dónde está Alexei?», preguntó ella de repente, y Mijaíl quedó atravesado, como si le hubiera disparado con la pregunta. Mijaíl vaciló, sin saber qué decir. Al mirarla, se dio cuenta de que no podía decir que había visto a su novio besando a otra. Probablemente, por aquí, en alguna parte, solo se apartó para hablar. «Sí, ya veo», respondió ella, asintiendo. «Siempre es así, desaparece en cuanto empezamos a hablar de algo serio». Ella sonrió, pero había cierto cansancio en sus ojos, como si lo hubiera experimentado más de una vez. Mijaíl sintió que entre ellos se deslizaba una silenciosa comprensión, como si ella adivinara que su relación con Alexei no iba bien. «¿Sabes?», continuó ella, vacilando un poco, «últimamente las cosas con Alexei están raras». «No sé, Mikhail, puede que no te interese oír esto, pero a veces me parece que él y yo no siempre estamos en la misma sintonía. Es como si fingiéramos que todo va bien, pero en realidad, vaciló, como si estuviera recapacitando. A veces creo que no somos tan sinceros el uno con el otro». Aquellas palabras golpearon a Michael más fuerte de lo que esperaba. Sintió que todo su interior se apretaba por la culpa y por saber que ella tenía razón en algo, pero que no conocía toda la verdad. Se sintió incómodo con su franqueza. Después de todo, acababa de ver que su novio no estaba de acuerdo con ella. «Lo siento», continuó ella, notando la expresión de confusión en su rostro, «probablemente no debería haber dicho eso. Es solo que a veces es tan difícil estar con alguien y no saber si realmente está contigo en mente y espíritu». «No», respondió Mikhail, intentando mantener la compostura, aunque cada vez se sentía más tenso. «Te comprendo. A veces, puede ser difícil. Sobre todo cuando la relación es tan larga». Ella asintió, como si estuviera de acuerdo, y de pronto lo miró con una seriedad que él no había esperado ver. «Sabes, Mikhail, creo que lo más importante en una relación es la sinceridad. Prefiero la amarga verdad a las dulces mentiras. Al menos así sabes lo que pasa realmente. Siempre he intentado ser sincero con Alexei,
pero a veces siento que, no siempre recibo la misma sinceridad a cambio. Mijaíl se estremeció al oír sus palabras. Se dio cuenta de que no podría soportar esta conversación durante mucho tiempo sin rebelarse. Su fe en la honestidad, en la verdad, su franqueza, todo eso no hacía más que acentuar su propio silencio y le hacía sentirse como un traidor. Quería contarle todo lo que había visto, pero al mismo tiempo algo en su interior se lo impedía. Tienes razón en que la sinceridad es importante, dijo, tratando de mostrarse lo más tranquilo posible. Pero a veces puede ser difícil, sobre todo cuando la verdad puede doler. Ella lo miró pensativa y asintió levemente. Sí, lo sé. Pero, sabes, Mijaíl, estoy dispuesta a afrontar el dolor si eso significa ser sincera. Ojalá Alexei pensara lo mismo. Esas palabras de ella dejaron a Mijaíl completamente confundido. Ya no sabía qué pensar y se sentía acorralado. Frente a él estaba una mujer que creía en la honestidad, en la verdad, en que la franqueza y la franqueza son más importantes que una mentira, aunque sea dulce. Pero él lo sabía, la verdad que pudiera contarlo cambiaría todo. En lugar de responder, se limitó a sentir y a sonreír débilmente, esperando que ella no se diera cuenta de lo incómodo que se sentía. Está bien, dijo finalmente, suspirando. Te he agobiado demasiado. Es que, ya sabes, me ha gustado hablar con alguien que me entiende. Sí, siempre es agradable hablar con alguien que entiende, respondió Mijaíl, sintiéndose aún más culpable. Ella sonrió y se dirigió al resto de los invitados, y Mijaíl se quedó en silencio, atenazado por las contradicciones. Las palabras sobre la honestidad, la confianza y la verdad no habían hecho más que reforzar sus dudas, y ahora estaba aún más inseguro sobre cómo actuar. Aún así, Mijaíl decidió hablar con Alexei. Estaba lleno de sentimientos mezclados de culpa y ligera rabia por el hecho de que su amigo pudiera arruinarlo todo tan fácilmente. Mijaíl aprovechó el momento en que Alexei estaba solo en la terraza, tras ordenar sus pensamientos, se acercó a él. Escucha, Alexei, ¿puedo hablar contigo un momento? Comenzó Mijaíl, intentando que su voz sonara tranquila, aunque todo le hervía literalmente por dentro. Alexei se volvió, al ver la expresión seria de su amigo, sonrió. Claro, Misch, ¿pasa algo? Intentó parecer relajado, pero Mijaíl notó algo parecido a la cautela en sus ojos. Como si Alexei también adivinara a dónde podría conducir esta conversación. No, es que, te comportas de forma extraña, Mijaíl trató de encontrar las palabras. Bueno, te vi con esa chica. No parecía ser tuya, ¿verdad? Alexei enarcó las cejas y una leve sorpresa se dibujó en su rostro. Pero se recompuso rápidamente y canturreó, como si se tratara de un episodio gracioso del que no valía la pena hablar. Ah, ¿esto? Vamos, Misch, no es nada, respondió, como si Mijaíl estuviera hablando de cualquier nimiedad. Bueno, ya sabes cómo es. Una fiesta ruidosa, un poco borrachos, la gente pierde el control. Mijaíl sintió que algo se apretaba dentro de él. Le parecía que Alexei subestimaba la seriedad del momento. No parecía una broma inocente, sino algo más, un momento que podía arruinar una relación. Pero Alexei no parecía estar de humor para una conversación seria. Alexei, no fue solo un accidente, ¿verdad? Mijaíl trató de expresar seriedad, pero Alexei solo hizo un gesto con la mano. Vamos, Misch. Solo ha sido algo puntual. De hecho, nada serio, solo un capricho pasajero, nada más. Sabes que yo, aprecio a mis seres queridos. Es solo que a veces uno necesita un poco de libertad, ¿sabes? Mijaíl pensó que estaba escuchando un absurdo intento de justificarse. Nunca habría pensado que Alexei pudiera ser tan frívolo. Pero la duda también crecía en su interior, ¿y si Alexei estaba realmente bromeando? O tal vez esto no significaba nada para él. Escucha, Alexei, suspiró Mijaíl,
tratando de explicarse, ¿y si tu novia se entera? Quiero decir, ella confía en ti, ¿no? ¿De verdad quieres arruinar eso? Alexei volvió a sonreír, como si no se lo tomara en serio. Vamos, Mish, ¿qué puede averiguar? A menos que tú se lo cuentes. Claro, Alexei guiñó un ojo, como dando a entender que todo esto quedaría en su pequeño círculo. No tiene ningún motivo para sospechar. Sabes que sé cómo asegurarme de que todo esté bien. Mijaíl no pudo evitar suspirar, se sentía impotente. Estaba claro que Alexei no iba a confesar nada, no veía el problema y no se lo iba a tomar como algo personal. Mikhail sintió que la conversación había llegado a un callejón sin salida, y Alexei probablemente nunca entendería por qué esta situación podría haber afectado a nadie en absoluto. Está bien, Alexei, si te parece normal, Mijaíl trató de contener su irritación, pero su voz seguía sonando tensa. Pero todo me parece extraño. Alexei palmeó el hombro de Mijaíl con condescendencia, y guiñándole un ojo, replicó. Mish, estás complicando demasiado las cosas. A veces hay que relajarse y disfrutar. No todo en la vida es tan serio como crees. Mijaíl asintió, pero seguía sintiendo una desagradable pesadez en su interior. Alexei se limitó a evitar la conversación, dejando todos sus actos sin explicación ni justificación, como si fuera algo completamente normal. Odiaba ver cómo alguien cercano a él jugaba con los sentimientos de los demás con tanta facilidad. Cuando Alexei se marchó, Mikhail se quedó solo con los pensamientos y sentimientos que volvían a aflorar en su alma. Se dio cuenta de que la conversación no le había aportado más que más preguntas y preocupaciones. Mikhail se sentó solo en un rincón de la habitación, tratando de ordenar sus pensamientos tras la conversación con Alexei. Todo lo que su amigo le había contado no había hecho más que confirmarle que Alexei no tenía intención de cambiar nada y que no consideraba sus actos como una traición. Mikhail sentía el peso de la responsabilidad por la verdad que había aprendido, pero no podía decidir si valía la pena revelarla. La conversación con Alexei le dejó completamente perdido. De repente, la novia de Alexei se le acercó. Se fijó en ella desde lejos, parecía especialmente pensativa, lo que no era habitual en ella. Su sonrisa, siempre brillante y sincera, parecía un poco triste, y había cierta expectación en sus ojos. Hola, dijo en voz baja, sentándose junto a Mijaíl. ¿Por casualidad has visto a Alexei? Mijaíl vaciló, sin saber qué decir. No quería engañarla, pero tampoco podía darle una respuesta directa. Se encogió de hombros y la miró, esperando que no se diera cuenta de su confusión. Acabo de verle, dijo tras una breve pausa, tratando de hablar con la mayor calma posible. Seguro que está por ahí charlando con todo el mundo otra vez. Ella asintió, pero sus ojos mostraban que él no estaba satisfecho con su respuesta. Guardó silencio un momento y luego, como armándose de valor, preguntó. Dime, Mijaíl, ¿conoces bien a Alexei, verdad? Bueno, sí, respondió el inseguro, sintiendo que su siguiente pregunta podría ser aún más difícil. Es que, dudó, como si buscara las palabras. Últimamente está diferente. No sé, tal vez sean imaginaciones mías. Pero lo siento distante. Es como si algo hubiera cambiado entre nosotros, y no sé qué es. Mikhail sintió que se le estrujaba el corazón. Estaba claramente perturbada, buscando una respuesta, pero sin saber qué pensar. Él la miró y vio a una persona dispuesta a confiar, que intentaba salvar la relación y quizá encontraba motivos para autodestruirse sin saber la verdad. Verás, continuó ella, Alexei siempre ha estado a mi lado, siempre me ha apoyado, y ahora es como si me evitara. Al principio pensé que era el estrés del trabajo o el cansancio, pero ya lleva unas semanas así, y empiezo a pensar que no es eso. Michael la escuchó, y un agudo sentimiento de culpa creció en su alma. Sus palabras estaban llenas de sinceridad, y se dio cuenta de que ella se lo decía por una razón. Su intuición ya le decía que algo iba mal, pero no encontraba confirmación,
y esa incertidumbre le atormentaba. Dime, Mijail lo miró de pronto con tanta tristeza que le costó respirar. Eres un hombre honesto, lo sé. Si supieras algo importante que yo necesitara saber, ¿me lo dirías? La pregunta sonaba como un llamamiento a su conciencia, como si ella, sin saberlo, le hubiera puesto ante una elección decisiva. Mijail sentía que callar en aquel momento sería traicionar su confianza, pero le resultaba increíblemente difícil decirle la verdad. Aún no sabía si podría asumir la responsabilidad y cómo afectaría a su relación. ¿Te das cuenta de que yo no quiero pensar mal de él?, continuó ella, con los ojos bajos. Estoy dispuesta a entender y aceptar muchas cosas si son ciertas. Solo necesito saber que puedo confiar en él. O que debo hacer un cambio. Michael intentó calmarse respirando profundamente, pero la culpa que sentía le envolvía cada vez más. Estaba literalmente acorralado por esta situación, sin saber cómo actuar para no herirla, pero al mismo tiempo no traicionar sus propios principios. Ella esperaba su respuesta, aunque no se diera cuenta de la importancia de la elección que tenía que hacer. Vio ante sí a un hombre que realmente creía que debía haber honestidad en una relación, que las relaciones se construyen sobre la confianza. Y se dio cuenta de que si descubría la verdad por otra persona, podría ser aún más doloroso para ella. Sabes, Michael finalmente comenzó en voz baja, reuniendo sus pensamientos, a veces es mejor saber la verdad, aunque sea difícil. Al menos así puedes entender sinceramente lo que pasa. Ella lo miró detenidamente, su rostro expresaba alivio o aún más preocupación. ¿Hay algo que yo no sepa?, preguntó, como esperando oír una negación. Mijail se quedó callado. No tenía valor para contárselo todo ahora, pero aquella conversación ya había dejado huella. Pudo ver que su dolor no era solo una ilusión, que realmente necesitaba honestidad para decidir cómo proceder. Y se dio cuenta de que no podía aplazar más esta conversación. Michael se sentó a solas con sus pensamientos, intentando decidir finalmente si estaba preparado para decir la verdad. El peso de la decisión le pesaba cada vez más a cada minuto que pasaba. Tras una conversación confidencial con la novia de Alexei, tuvo claro que ocultar la verdad era traicionar de verdad su confianza. Estaba claro que ella necesitaba claridad y honestidad, y él se dio cuenta de que seguir ocultándosela era simplemente inútil e injusto para ella. Michail se acercó lentamente a ella, que estaba sola en la terraza, mirando el teléfono. ¿Puedo hablar contigo unos minutos?, le preguntó en voz baja, acercándose. Ella levantó la vista, sorprendida, y asintió, guardando el teléfono en el bolso. Su rostro estaba un poco tenso, como si presintiera la seriedad de su conversación. Mijail, sintiendo que la tensión interior le desgarraba literalmente, respiró hondo y, ordenando sus ideas, comenzó. Me gustaría decirte algo. Probablemente no sea lo que quieres oír, pero siento que tengo que ser sincero. Ella entrecerró los ojos, mirándole atentamente. Una sombra de preocupación recorrió su rostro, pero asintió, como animándole a continuar. Sucedió que, presencié algo. Mijail apartó la mirada, tratando de encontrar las palabras. Verá, no sé cómo decir esto, y probablemente no suene del todo bien, pero vi a Alexei, estaba besando a otra chica. Sus ojos se abrieron ligeramente, y durante los primeros segundos no dijo nada, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Su rostro se congeló, y Michail, observándola, sintió a la vez culpa y alivio, porque por fin se había decidido a decir la verdad. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa, pero no por miedo, sino por alguna tensión interior. Mijail asintió, bajando los ojos. Esperaba que ella se sobresaltara o incluso se echara a llorar, pero su rostro permaneció tranquilo. Ella lo miró, y en sus ojos fue apareciendo poco a poco la comprensión, como si por fin hubiera encontrado la respuesta a sus preguntas. «Sabes», dijo por fin, «lo sospechaba desde hace mucho tiempo. Sentía que algo iba mal,
pero no tenía pruebas. Todo este tiempo pensé que tal vez me estaba imaginando cosas. Y ahora me doy cuenta de que tenía razón. Sus palabras sorprendieron a Michael. Había esperado ver resentimiento, decepción, pero en su lugar vio algo de alivio en sus ojos, como si se liberara de un gran peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Gracias, Michael, dijo ella en voz baja, casi sonriendo. Probablemente no sabes cuánto significa para mí. Hace meses que noto la distancia de Alexei. Empezó a actuar de forma diferente, y yo me sorprendía pensando que se trataba de mí, que no era lo bastante buena. Intenté ignorar esos pensamientos, convencerme de que todo iba bien, pero algo en mi interior seguía diciéndome que no era así. Suspiró, como liberando la tensión que se había acumulado con ese suspiro. Sabes, no es tanto que me duela, pero me siento estúpida por no haberme dado cuenta antes, añadió, apartando la mirada. Es como si todo este tiempo hubiera estado haciendo la vista gorda ante lo evidente porque tenía miedo de afrontarlo. Mijail asintió, sintiendo una extraña combinación de alivio y gratitud. Le había costado decidirse a tener esta conversación, pero se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Lejos de juzgarle, su reacción estaba llena de un aprecio que él sentía que le estaba ayudando tanto a ella como a él a afrontar la verdad. No quería hacerte daño, dijo en voz baja, tratando de encontrar palabras de aliento. Solo pensé que merecías saber la verdad. Ella lo miró y sus ojos se suavizaron. No, Michail, no pienses así. Has hecho lo correcto. Llevo mucho tiempo buscando una respuesta, y ahora por fin está clara. No es culpa tuya, es la vida. A veces es mejor saber la amarga verdad que vivir en una ilusión. Te agradezco que lo digas con sinceridad. Mijail sintió como el peso que pesaba sobre él empezaba a disolverse poco a poco. En su alma tenía la sensación de que había tomado la decisión correcta. Por supuesto, esta conversación no fue fácil, pero pudo ver que la calma de ella, su sincera aceptación de la verdad y su gratitud les proporcionaron a ambos cierta liberación interior. Permanecieron en silencio durante varios minutos, uno al lado del otro, sintiendo una especie de vínculo invisible entre ellos, un vínculo de honestidad, de franqueza, del tipo de confianza que surge entre las personas cuando la verdad, sea cual sea, sale a la superficie. Su alivio permitió a Michael ganar finalmente confianza en lo que había hecho. Al salir de la fiesta, Michael se dirigió a casa. La ruidosa velada había terminado y se sumió en sus pensamientos, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y fatiga interior. La conversación con la novia de Alexei seguía dándole vueltas en la cabeza, dejándole un ligero regusto de incomodidad y orgullo. Ahora sabía que la honestidad, a pesar de su precio a veces elevado, le había ayudado a ganarse su confianza, aunque fuera una especie de prueba. En su corazón sintió satisfacción, había hecho lo que su conciencia le decía que hiciera. Las calles estaban tranquilas, y Michael, sumido en sus reflexiones, no se percató inmediatamente de cómo varias personas salían de las sombras de la farola más cercana y avanzaban en su dirección. Caminaban decididamente, tomándose su tiempo, como si esperaran un momento oportuno. Michael no les prestó mucha atención al principio, hasta que notó que dos de ellos se acercaban demasiado. ¿Eres tú, por casualidad, Michael? Preguntó uno de ellos con una sonrisa burlona y una voz llena de malas intenciones. Michael se quedó helado, pero enseguida se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Su corazón empezó a latir con más fuerza y su mente buscó frenéticamente una salida. No sé qué te habrán dicho, pero si crees que puedes meterte en los asuntos de los demás y salvar a todo el mundo, te equivocas, dijo el segundo con rabia, acercándose aún más. Michael intentó apartarse, pero estaba rodeado, y se dio cuenta de que aquella gente no había venido en son de paz. En cuanto se dio cuenta, uno de los atacantes se abalanzó y Michael sintió un fuerte golpe en el estómago. El dolor le atravesó y le dejó sin aliento, pero apretó los dientes y se esforzó por no mostrar debilidad. Los golpes se sucedieron, y Michael trató instintivamente de defenderse,
cubriéndose la cabeza con las manos y retrocediendo. Uno de los atacantes intentó agarrarle por el cuello, pero Mijaíl, haciendo acopio de fuerzas, consiguió zafarse y correr hacia la calle más cercana. Tropezando y sintiendo cada dolor, se dio cuenta de que solo tenía que correr y no mirar atrás. Por suerte, un transeúnte apareció en el cruce. Al parecer, los desconocidos decidieron no llamar la atención innecesariamente. Michael, debilitado y maltrecho, cojeando, se alejó, dando mentalmente las gracias al destino por haberle salvado. Cuando por fin llegó a casa, le temblaban las manos y le dolía la cabeza. En su corazón, podía sentir algún tipo de confianza que aún le quedaba junto con el golpe. Al fin y al cabo, había hecho lo correcto, aunque hubiera tenido consecuencias inesperadas. Tumbado en el sofá, Mijaíl sintió que, a pesar de todo, su decisión no le causaba remordimientos. En ese momento sonó el teléfono. Mijaíl, conteniendo a duras penas un suspiro de dolor, descolgó lentamente el auricular. Al otro lado estaba la novia de Alexei. Hola, Mijaíl. Sé que es tarde, pero tenía que llamarte. ¿Te encuentras bien? Preguntó ella. Bueno, ya sabes, respondió él con un poco de ironía, podría haber sido peor. Ella guardó silencio un momento, pero luego su voz se suavizó. Mijaíl, quiero que sepas que has demostrado que puedo contar contigo. Esta noche he hablado de tu proyecto con nuestro equipo, y estamos dispuestos a invertir. Tu honestidad me ha demostrado que eres realmente el tipo de persona con la que construir una relación a largo plazo, y quiero que sepas que te lo agradezco de verdad. Mijaíl no podía creer lo que oía. Justo cuando estaba dispuesto a afrontar las consecuencias de sus decisiones, la vida le daba otra oportunidad. ¿De verdad? Exhaló, sintiendo que el corazón le latía más deprisa por la emoción. Nunca imaginé que resultaría así. Sí, Mijaíl. Estamos invirtiendo en tu proyecto, y fue tu honestidad lo que marcó la diferencia. Necesitaba darme cuenta de que estás dispuesto a ser tú mismo, incluso cuando es difícil. Has pasado por una prueba, y estoy segura de que te hará más fuerte, dijo con confianza. Mijaíl sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Se sintió aliviado y feliz, como si todo aquello no hubiera sido en vano, como si sus principios internos realmente significaran algo. Gracias, dijo, casi en un susurro, sintiendo que la gratitud y la satisfacción lo embargaban. Yo, sinceramente, no sé qué decir. Sé tú mismo, Mijaíl. Y recuerda, la vida da giros inesperados. Nunca sabes a dónde te llevará la honestidad. Este ha sido un paso importante para mí, y ahora sé que podemos confiar el uno en el otro. Cuando colgó el teléfono, Michael se quedó largo rato sonriendo en el sofá. Se dio cuenta de que había pasado por una dura prueba y se había enfrentado a situaciones impredecibles. En algún momento sonrió cansado y pensó para sí, en la vida nunca sabes dónde encontrarás y dónde perderás. Y, reflexionando sobre lo sucedido, se dio cuenta de que, aunque la honradez a veces traiga dolor, siempre conduce a un lugar donde te acogen y aprecian de verdad. Mijaíl cerró los ojos y sintió paz. La auténtica victoria de la verdad, incluso a través del dolor y las pruebas, le dio confianza y le abrió nuevas posibilidades.